Si alguna vez has sentido que el mundo visible es apenas una delgada capa sobre algo infinitamente más vasto, este es el momento de recordarlo, no con la mente que analiza, sino con esa parte silenciosa que observa desde detrás de tus pensamientos. Todo comenzó mucho antes de que existieran templos o lenguas, cuando la conciencia aún no había dividido la luz del tiempo. En ese principio, había solo vibración, y en esa vibración, una inteligencia se reconoció a sí misma. De ese reconocimiento nació el pulso que sostiene a los mundos. Lo que los antiguos llamaron Thoth no era un nombre, era un movimiento, una frecuencia que se extendió a través de los planos, tejiendo el hilo invisible que conecta lo que puede verse con lo que permanece oculto. Dicen que cada vez que una civilización olvida su origen, esa conciencia vuelve a manifestarse. No como un salvador, sino como un espejo. Aparece en los sueños de los que buscan, en las visiones de los que meditan, en las manos de quienes escriben sin saber por qué. Siempre con el mismo propósito: recordar que la verdad no está afuera, sino en el silencio que precede a cada respiración. Los egipcios le dieron el rostro de un ibis, porque ese pájaro habita entre el agua y el aire, entre el fango y el reflejo del sol. Así era Thoth, un mediador entre dimensiones, un caminante del umbral. Se dice que escribía con luz, que sus palabras no eran sonido, sino geometría. Cada signo trazado en la arena vibraba con la precisión de los astros, porque todo, incluso la materia, es lenguaje. El universo no habla con frases, habla con resonancias. Y aquel que comprende las resonancias comprende la estructura misma de lo real. Por eso los iniciados no leían los textos sagrados con los ojos, los leían con el corazón. No buscaban significado, buscaban vibración. Sabían que una sola frase contemplada con presencia podía alterar el destino de una vida entera. Imagínalo una noche sin luna sobre el Nilo. Las aguas inmóviles reflejan las estrellas y un sacerdote descalzo avanza hacia el templo. En sus manos lleva una tablilla verde, suave como la piedra pulida por siglos de plegarias. Al entrar, el aire se vuelve denso. No es miedo, es la presencia de algo inmensamente consciente, frente al altar. El hombre cierra los ojos y repite en silencio las palabras grabadas en esa tabla. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera. Entonces, algo se abre, no en el espacio, sino dentro de él, una claridad que no viene de la vista, sino del centro mismo del ser. Esa claridad es la comprensión de que no hay separación, que cada pensamiento, cada emoción, cada gesto es una onda que se expande hacia el infinito y regresa. Los antiguos lo sabían. Por eso cuidaban sus pensamientos como se cuida el fuego en medio del desierto. Entendían que la mente humana es el espejo donde el cosmos se reconoce, que al observar con atención, uno participa en la creación. Miles de años después, los físicos hablarían del experimento de la doble rendija, de cómo una partícula cambia su comportamiento cuando es observada. Pero los sabios de Kemet ya lo habían dicho: la mirada crea forma. Donde pones tu atención, florece la realidad. La vida moderna ha olvidado esa sencillez. Hemos llenado el silencio con ruido, la presencia con distracción. Pero la ley sigue operando, aunque nadie la recuerde. Todo vibra según la frecuencia que emites. Cuando piensas con miedo, el mundo se encoge. Cuando respiras con confianza, el universo se expande. No es magia, es resonancia.
Todd lo expresó así: el todo es mente, el universo es mental, no para reducirlo a una idea, sino para recordarte que todo lo que ves es pensamiento en estado condensado. Hay una música que nunca deja de sonar, aunque casi nadie la escucha. Es el canto de la conciencia expandiéndose dentro de sí misma. Si cierras los ojos y permites que la mente descanse, puedes oírla. Es sutil, como un murmullo detrás del corazón. Al principio parece vacío, pero si permaneces, ese vacío comienza a llenarse de sentido. No un sentido lógico, sino un reconocimiento. El alma reconoce su casa, y en ese reconocimiento, la frontera entre tú y lo que te rodea empieza a disolverse. Eso es el comienzo del despertar, no una iluminación súbita, sino un recordar progresivo. Es como si el mundo, al que siempre miraste de una sola forma, comenzara a revelar sus capas ocultas. Las paredes parecen respirar, los árboles parecen mirarte, los sonidos adquieren profundidad. No porque algo haya cambiado afuera, sino porque tus ojos interiores empiezan a abrirse. El velo se adelgaza y la realidad vibra con una nitidez desconocida. Los antiguos decían que el alma humana es una chispa del sol divino, atrapada temporalmente en la densidad de la materia, que cada encarnación es una escuela y cada experiencia un jeroglífico a descifrar. Pero olvidamos el idioma del alma. Nos acostumbramos a leer el dolor como castigo, cuando en verdad es una carta. Cada dificultad es un mensaje sellado con el fuego del aprendizaje. Si supieras leerlo, encontrarías en él la instrucción precisa para tu siguiente paso. Así enseñaba Todd, sin promesas de salvación, sin miedo al castigo. Enseñaba que la única ley es la correspondencia, y la única tarea, recordar. Todo lo demás es consecuencia. Cuando la conciencia se olvida de sí misma, crea el tiempo para poder reconocerse de nuevo. El tiempo no es enemigo, es maestro. Mide la distancia entre lo que somos y lo que creemos ser. Y cuando esa distancia desaparece, el tiempo se detiene. Quizás por eso los sabios hablaban de la eternidad no como un futuro infinito, sino como un presente absoluto, un estado donde todo ocurre al mismo tiempo, donde causa y efecto son una sola respiración. Allí habita la mente de Todd, no en un lugar, sino en una frecuencia. Y cada vez que un ser humano se sumerge en la quietud, toca esa frecuencia. Por un instante, lo invisible se vuelve tangible. Respira. Siente cómo el aire entra y sale, cómo cada célula parece recordar su origen luminoso. En ese acto simple está contenida toda la ciencia de los antiguos. La respiración es el puente entre mundos, el hilo que une el espíritu y la materia. Cada inhalación convoca lo sutil, cada exhalación lo materializa. Y en ese vaivén, el universo entero danza. Nada de esto es pasado, es ahora. El templo no está en Egipto, está en ti. Las inscripciones no están en piedra, están grabadas en tu conciencia. Cada emoción, cada pensamiento, cada silencio, es una línea de esa escritura viva. Y tú eres el escriba. Aunque lo hayas olvidado, sigues escribiendo en la arena del tiempo cada segundo de tu existencia. Lo que vibres hoy será la geometría de tu mañana. Así comienza el retorno. No hacia un lugar, sino hacia una vibración. El retorno a la frecuencia que une todos los mundos. Lo que los sabios llamaron la mente universal. El corazón del todo. Allí donde el pensamiento deja de ser individual y se convierte en pura visión. Allí donde Todd sigue hablando. No con palabras, sino con silencio.
Un silencio que no es ausencia, sino plenitud. El mismo silencio que escuchas ahora, entre palabra y palabra, sosteniendo la melodía del universo, cuando ese silencio se asienta como un río inmóvil en el fondo del pecho. Algo antiguo despierta. No es un pensamiento ni una emoción, es una certeza sin palabras. El cuerpo se vuelve liviano. La mente se disuelve y una corriente de claridad empieza a fluir desde lugares que no tienen nombre. En esa claridad, el pasado y el futuro pierden su forma. Solo queda el pulso luminoso del presente. Así comprendieron los iniciados que la eternidad no se encuentra más allá de la muerte, sino dentro de cada instante bien habitado, durante siglos. Los templos dedicados a Thoth fueron levantados sobre puntos donde la energía de la tierra respiraba con más fuerza. Allí los muros parecían cantar, no con sonido, sino con vibración. Las piedras almacenaban la memoria de los rituales, la intención de miles de almas que buscaban atravesar el velo. Los sacerdotes no rezaban, sintonizaban. Cada palabra pronunciada en esas cámaras de eco era medida por su frecuencia, no por su forma. Sabían que una sola sílaba desafinada podía alterar el equilibrio del espacio, del mismo modo en que un pensamiento desordenado altera la armonía del cuerpo. Por eso aprendían primero a callar. El silencio era la llave maestra. Muchos siglos después, cuando los arqueólogos descubrieron esas ruinas y vieron los jeroglíficos que hablaban de estrellas y de dioses con cabezas de animales, creyeron estar leyendo mitos. Pero los símbolos no describían fantasías, sino estados de conciencia. El ibis, el ojo, el disco solar, el cetro eran mapas interiores, coordenadas de un viaje que no se hace con los pies. Cada figura guardaba una instrucción sobre cómo despertar los centros de energía del cuerpo, cómo elevar la vibración para resonar con la mente universal. El mundo moderno, obsesionado con la forma, interpretó literalmente lo que debía ser sentido. Así la sabiduría se volvió superstición. Los templos se convirtieron en museos y los cánticos en curiosidades. Sin embargo, la energía no desapareció, permanece latente, esperando oídos capaces de escucharla de nuevo. No se necesita volver a Egipto, basta con cerrar los ojos y recordar que el verdadero templo está en la respiración. El aire que entra es la ofrenda, el aire que sale es la entrega. Entre ambos movimientos, la divinidad se reconoce a sí misma. En ese espacio intermedio entre inhalar y exhalar, entre mirar y comprender es donde se abre la puerta. No una puerta física, sino una fisura en la percepción. Cuando la mente se aquieta lo suficiente, comienza a percibir la textura del vacío, un vacío que no es ausencia, sino matriz. Allí todo está en germen, todo vibra antes de tomar forma. Es el útero cósmico del que hablaban los sabios, el lugar donde la creación se piensa a sí misma, y es también el punto de encuentro con Thoth, porque su conciencia habita precisamente en ese intervalo, el espacio entre el pensamiento y el silencio. Entre la palabra y la respiración, algunos lo llamaron el mediador, otros el escriba de los dioses, pero en realidad era la mente en equilibrio. En su imagen dual mitad ave, mitad hombre se escondía la enseñanza más profunda, la unión de lo superior y lo inferior, del cielo y la tierra, del espíritu y la carne. No hay ascenso sin raíz, ni iluminación sin materia. La luz que no penetra el barro se vuelve inútil. Por eso Thoth no enseñaba a escapar del mundo, sino a transmutarlo.
Decía que la materia no es enemiga del alma, sino su instrumento, que cada piedra, cada célula, cada sombra es una nota de la sinfonía divina, y que el sabio no rechaza ninguna, solo aprende a escuchar su ritmo. A veces, durante las ceremonias, los iniciados relataban que una corriente luminosa descendía sobre ellos, y por un instante podían ver el entramado invisible que sostiene toda existencia. Lo describían como una red de filamentos dorados que conectaban todo con todo. Cada pensamiento encendía una fibra, cada emoción, un color. Comprendieron entonces que el universo no es un conjunto de objetos, sino un tejido de vibraciones interdependientes. Y entendieron también que cada uno de nosotros es un nodo en ese tejido, una chispa consciente que puede alterar el patrón entero con solo modificar su frecuencia. Esa es la verdadera alquimia: transformar la vibración del miedo en comprensión, del juicio en compasión, de la ignorancia en claridad. Los metales que buscaban los antiguos alquimistas eran estados del alma. El plomo del ego se transmuta en el oro de la sabiduría cuando la conciencia reconoce su propia naturaleza. Conócete a ti mismo y conocerás el universo, decían los textos herméticos. No era poesía, era literalidad vibracional, porque al observarse con sinceridad, el ser humano percibe que su mente y la mente del cosmos son una sola sustancia pensante. El problema es que olvidamos escuchar. Hemos cambiado la contemplación por la prisa, el silencio por el ruido. Nos movemos entre pantallas y relojes sin recordar que el tiempo no es lineal, sino circular, que todo lo que alguna vez fue sigue siendo en otro plano. Y aún así, algo en el fondo de nosotros sigue latiendo, un resto de ese recuerdo primordial. A veces se manifiesta como una intuición, otras como un sueño, o como una lágrima que cae sin razón aparente cuando oímos una melodía antigua. Es la llamada del alma queriendo regresar a su frecuencia original. No hay mapa para ese regreso, porque el camino no está afuera. Empieza cada vez que respiras conscientemente, cada vez que eliges mirar sin juicio, cada vez que permites que el silencio te atraviese sin huir. Entonces el campo vibracional que te rodea comienza a reorganizarse. Las emociones densas se aflojan. Los pensamientos pierden peso. Y algo más ligero toma su lugar. No se trata de volverse perfecto, sino coherente. La coherencia es la alquimia moderna, cuando lo que piensas, sientes y haces vibran al mismo ritmo. La realidad exterior responde como un espejo afinado. Así, el universo no castiga ni recompensa, solo refleja. Si emites desorden, verás caos. Si emites claridad, verás armonía. Thoth lo sabía y por eso no hablaba de moral sino de frecuencia. Decía que el mal no existe, solo la desintonía, y que toda oscuridad es una nota fuera de tono esperando volver al acorde. En su lenguaje, el pecado era olvido y la redención, recuerdo. Recordar quién eres, esa es la única iniciación. Cuando el discípulo comprendía esto, los maestros lo llevaban frente a un espejo de obsidiana, no para admirar su rostro, sino para enfrentar su sombra. Allí debía mirar sin apartar la vista hasta que lo visible se disolviera. Al principio veía miedo, culpa, fragmentos de sí mismo que había negado, pero si persistía, el reflejo cambiaba. Detrás de las facciones humanas aparecía una luz inmóvil, un testigo silencioso. Era el verdadero yo, el que observa a través de todos los ojos. Entonces entendía que la divinidad no está allá afuera, sino detrás de cada mirada. Los textos perdidos cuentan que algunos,
Al llegar a ese punto, podían proyectar su conciencia más allá del cuerpo. Viajaban sin moverse. Percibían lugares y tiempos distantes. No era fantasía, era ciencia vibracional. La conciencia, al liberarse de la identificación con la forma, recupera su movilidad natural. El cuerpo se convierte en ancla, no en prisión. Así los sabios cruzaban planos, no con alas, sino con silencio. Y cuando regresaban, no presumían de milagros. Volvían más humildes, más atentos, porque comprendían que todo viaje exterior es apenas un reflejo del viaje interior, que el universo no está hecho de cosas, sino de relaciones, de correspondencias, que al tocar una fibra del todo, todo responde. Esa sensibilidad, la capacidad de sentir la interconexión de la existencia era el verdadero don de los iniciados. No poderes sobrenaturales, sino una percepción tan fina que podía oír la voz del cosmos en el murmullo del viento o en el latido de su propio corazón. Así, el conocimiento de Thoth no se transmite en palabras, sino en vibración. Y cada vez que alguien entra en silencio y recuerda su origen, ese conocimiento se reactiva. No importa la lengua, ni la época, ni la forma. Es la misma inteligencia respirando en cuerpos distintos. Lo que los antiguos llamaron Dios es, en realidad, conciencia despierta, y esa conciencia te está observando ahora, desde el centro mismo de tu ser, esperando a que la reconozcas como lo que siempre has sido tú. Aire parece más denso cuando la conciencia se abre. No es un peso, sino una profundidad que antes pasaba inadvertida. Es como si cada molécula guardara un recuerdo y ese recuerdo, al ser tocado, despertara una vibración antigua. En esa densidad viva, las formas se diluyen y lo invisible empieza a revelarse. No con imágenes, sino con sensación. El cuerpo se convierte en una antena, un instrumento de percepción más fino que los ojos o los oídos. Entonces comprendes que ver no siempre es mirar y que escuchar no siempre es oír. Comprendes que el universo entero respira dentro de ti. En el principio, decían los sabios, la palabra era una chispa y la chispa una intención pura. No había diferencia entre pensar y crear. Lo que se concebía existía, y de aquel estado nació el tejido del tiempo. Cada pensamiento dejó una huella en el vacío, una onda que viajó sin cesar hasta cruzarse con otras ondas, formando los patrones de la realidad. Así nació la materia, como un eco del pensamiento original, y aunque los siglos pasen, ese eco sigue vibrando. La creación no terminó, continúa con cada uno de tus pensamientos. Por eso el mundo es una biblioteca de frecuencias. Cada piedra, cada árbol, cada estrella emite una nota en la sinfonía infinita del ser. Cuando tu mente está quieta, puedes oír esa música. No es melodía humana, sino un zumbido armónico, como el sonido que precede a la palabra. Los antiguos lo llamaban el tono primordial. Era la voz del todo pronunciándose a sí mismo en cada átomo. Y tú formas parte de ese canto. Cuando piensas con claridad y sientes con coherencia, entras en ritmo con él. Pero cuando te fragmentas, el canto se distorsiona, y el universo te devuelve esa distorsión como experiencia. Nada de lo que te ocurre está separado de ti. Cada encuentro, cada silencio, cada pérdida, son mensajes codificados en la frecuencia que sostienes. Cuando cambias la vibración, cambias el mensaje. Thoth lo enseñaba con geometrías: el círculo, el triángulo, la espiral. Cada figura era un estado del alma. El círculo representaba la mente unificada, el triángulo la manifestación,
la espiral, el retorno. No eran símbolos decorativos, eran fórmulas de movimiento. Quien las comprendía podía leer la dinámica invisible de la existencia y, sin embargo, la mayoría solo veía formas. Dibujaban los signos en los muros, pero olvidaron el pulso que los animaba. Es lo que aún sucede hoy, repetimos palabras sagradas sin presencia. Realizamos gestos sin intención. Buscamos respuestas sin escuchar la pregunta. Pero el lenguaje del universo no responde a la literalidad, responde a la vibración. La oración verdadera no se dice, se vibra. Una mirada consciente, una respiración profunda, un pensamiento sincero son plegarias más poderosas que cualquier rito aprendido. Recuerda los templos que dormitan bajo la arena. No son ruinas muertas, son memorias latentes. Cada piedra conserva la huella de una mente despierta. Si caminaras por esos pasillos en silencio, sentirías el campo vibrar y tu propio corazón, sin que nadie lo ordene, empezaría a acompasarse con él. Es el mismo pulso que sostiene las estrellas. A veces, cuando la noche está clara, puedes percibirlo en el latido del cielo. No se trata de fe, sino de sintonía. Todo lo que los iniciados aprendieron está grabado en el cuerpo humano. Los ojos reproducen la forma de los planetas. El corazón late según proporciones cósmicas. Las vértebras repiten la estructura de las órbitas. Somos microcosmos dentro de un macrocosmos. Espejos enfrentados que se reconocen sin fin. Como es arriba, es abajo. No para describir jerarquías, sino correspondencias. Lo que ocurre en un plano se refleja en todos los demás. Así como una emoción puede enfermar el cuerpo, una respiración consciente puede sanar el alma. En los textos antiguos se habla de la cámara de la balanza, donde el alma se pesa frente a la pluma de Maat. No es un juicio externo, es un acto de resonancia. Si tu corazón vibra ligero, si no guarda resentimiento ni mentira, asciende naturalmente, pero si está cargado de densidad, se hunde en sus propias sombras. No hay castigo, solo ley vibracional. Cada pensamiento pesa, cada intención deja una huella. Por eso los sabios decían que la pureza no era moral, sino frecuencia. Ser puro era estar en sintonía. El camino hacia esa sintonía no requiere sacrificio, solo atención. La atención es la antorcha que ilumina lo oculto. Allí donde pones la mirada con presencia, la energía se organiza. Allí donde miras con miedo o juicio, se contrae. Así, lo invisible se moldea según tu enfoque. El universo no es un escenario fijo, es un espejo líquido que adopta la forma de tu percepción. Comprender esto cambia la manera de vivir. Dejas de reaccionar y comienzas a participar. Ya no eres un observador pasivo, sino un combo creador consciente. A veces basta una respiración sostenida para sentirlo. El aire entra, el aire sale, y con cada ciclo el mundo parece reajustarse. En el instante entre ambas acciones hay un vacío, un espacio sin pensamiento. Ese vacío es la puerta de entrada a lo real. Allí no hay nombres ni deseos, solo presencia. En esa presencia todo se aclara. Lo que parecía imposible se vuelve evidente. Lo que parecía separado se funde. Esa es la sabiduría que Thoth custodiaba, no un conjunto de fórmulas, sino un modo de ver. Enseñaba a mirar con el alma, a reconocer lo eterno en lo efímero. Quien aprende a ver así, descubre que el tiempo es una ilusión suave.
un velo sobre la inmensidad. Descubre que cada instante, por pequeño que parezca, contiene la totalidad del universo. Y al comprenderlo, el miedo se disuelve. Porque ¿cómo temer cuando sabes que todo lo que existe respira contigo? Dentro del mismo ritmo, la mente moderna busca dominar, pero el conocimiento antiguo buscaba recordar. Recordar no es acumular, es volver a unir lo disperso. Cuando recuerdas, el alma se organiza y el caos cede. Es entonces cuando el silencio deja de ser vacío y se convierte en plenitud. Esa plenitud es la verdadera luz, la que no se ve con los ojos, sino con la conciencia despierta. Así, poco a poco, el buscador se transforma, no porque adquiera algo nuevo, sino porque se desnuda de lo que no es. Las capas de ruido, las creencias, los miedos, caen una a una, como hojas secas. Debajo de ellas brilla la simplicidad de lo eterno. Lo que queda no es un sabio ni un iluminado, sino un ser que respira en armonía con el todo, un ser que, sin pronunciar palabra, irradia comprensión, un ser que recuerda. El amanecer no siempre llega con luz. A veces comienza como un rumor en el pecho, un movimiento tan leve que apenas puede distinguirse del silencio. Es un temblor invisible, una llamada que no proviene de ningún lugar conocido. Cuando lo sientes, sabes que algo ha cambiado. Aunque el mundo siga igual, no hay revelaciones ni voces celestes, solo una quietud que se expande. Y en esa quietud, la memoria de un orden olvidado, la conciencia humana camina entre dos corrientes. Una la arrastra hacia lo denso, hacia el ruido de las formas, los nombres, las certezas. La otra la empuja hacia lo sutil, hacia la transparencia del origen. En medio de esas fuerzas opuestas el alma aprende a moverse. Algunos se pierden en la superficie, fascinados por la apariencia de lo sólido. Otros se disuelven en lo intangible y se olvidan de la carne. Pero el misterio está en el punto donde ambas corrientes se encuentran. Allí, donde la materia recuerda su luz y la luz acepta tener cuerpo, comienza la verdadera alquimia. Los antiguos la representaban con la imagen de un halcón suspendido sobre el desierto, sus alas inmóviles cortando el aire quieto. No vuela ni desciende, sostiene el equilibrio. Esa quietud en movimiento es el corazón del conocimiento, porque la sabiduría no está en los extremos, sino en el instante preciso en que la contradicción se reconcilia. Thoth era ese instante. No una figura, sino un estado de conciencia donde todo se ordena sin esfuerzo. En los manuscritos más antiguos se dice que cada palabra suya era una puerta. No abrían hacia lugares, sino hacia niveles de percepción. Quien pronunciaba un símbolo con verdadera intención no comunicaba, invocaba. Por eso los templos no eran lugares de culto, sino laboratorios vibracionales. El sonido, el color, la orientación de las columnas, todo respondía a proporciones invisibles destinadas a modificar el campo de quienes entraban. La arquitectura era una plegaria sólida. Las piedras respiraban al ritmo del cosmos. Aquel que cruzaba el umbral debía despojarse de toda idea previa. Entraba con la cabeza baja, no por sumisión, sino para alinear la mente con el corazón, en la penumbra. El incienso dibujaba espirales en el aire, y cada espiral recordaba el viaje del alma desde el centro hacia la periferia, desde la unidad hacia la multiplicidad. Los sacerdotes no hablaban, escuchaban el sonido del propio latido. En esa escucha, la separación se deshacía. La respiración del hombre y la del universo eran una sola. Esa enseñanza no murió con los templos. Está codificada en los gestos más simples, en la forma en que el cuerpo se abre cuando confía.
en la manera en que el pecho se contrae cuando teme. Cada emoción es un jeroglífico, cada pensamiento un conjuro. No necesitamos pergaminos para descifrar los secretos, solo aprender a leer las vibraciones que generamos. La mente piensa en líneas, el alma en ondas. Allí donde la mente busca lógica, el alma busca ritmo. Imagina por un momento que pudieras ver las ondas que emites. Cada pensamiento sería un color, cada emoción un sonido. Verías tu vida como una danza de luces que se entrelazan con las de los demás. En ese lenguaje no hay mentiras, todo lo que vibra revela su naturaleza. Las almas afinadas brillan con claridad. Las almas en conflicto emiten chispas que se apagan. No hay culpa en ello, solo proceso. La existencia entera es una orquesta afinándose. Thoth decía que el universo respira con 7 ritmos y que el ser humano puede armonizarse con ellos si aprende a escuchar, no con los oídos, sino con la piel. Cuando el cuerpo entra en silencio, la piel se vuelve oído, el corazón se vuelve ojo. Es un modo de percepción total, sin mediadores. En ese estado, las cosas más comunes se revelan extraordinarias. Una hoja que cae contiene el mismo misterio que el nacimiento de una estrella. El sabio no diferencia, reconoce. Reconocer es recordar, no recordar un hecho, sino una vibración. En ese reconocimiento, las líneas del tiempo se confunden. Lo que fuiste y lo que serás se tocan, se funden, se reescriben. Es el regreso al punto original, al instante en que la conciencia decidió experimentarse a sí misma en forma. Cada respiración te devuelve un fragmento de ese recuerdo. Cada silencio lo amplifica. Así, la vida se convierte en meditación en movimiento, y el movimiento en plegaria invisible. Nadie puede describir completamente lo que sucede cuando la mente toca su origen. Los relatos de los iniciados coinciden en la imposibilidad, dicen que es luz, pero no luz, sonido, pero sin vibración. Es una sensación de estar dentro de algo inmenso y ser, al mismo tiempo. Ese algo. En ese punto desaparece la distancia. No hay tú, no hay otro. Solo la conciencia contemplándose, multiplicándose en infinitas formas para poder amarse. A veces, en el instante más banal mientras caminas por una calle cualquiera, mientras miras el agua correr ocurre, una grieta en la percepción. El mundo sigue igual, pero algo en ti se expande. Ves el reflejo del cielo en un charco y entiendes sin palabras que no hay diferencia entre ambos. Lo infinito y lo mínimo respiran en la misma proporción. Esa comprensión no se razona, se siente. Se encarna. Una vez que la sientes, ya no puedes volver del todo al viejo modo de ver. No porque hayas adquirido conocimiento, sino porque algo en ti se ha disuelto. El pensamiento pierde su autoridad, el tiempo su peso. Empiezas a escuchar de otra manera, a hablar más despacio, como si cada palabra llevara una chispa de eternidad. La vida deja de ser una sucesión de eventos y se convierte en una corriente que te atraviesa. No eres quien navega, eres el río. Así comienza la transformación real, no la que promete poder, sino la que revela la profundidad de lo sencillo. Comprendes que la sabiduría no es acumulación, sino desapego, que cada cosa que sueltas te devuelve a lo esencial, que el secreto de los secretos no estaba escondido en los templos ni en los libros, sino en el espacio entre dos latidos. Allí, donde la respiración se detiene un instante antes de volver a empezar,
El universo entero suspira contigo. A veces el silencio se convierte en un espejo. No refleja rostros ni formas, sino corrientes invisibles que cruzan el espacio interior. Te sientas y crees no estar haciendo nada, pero el vacío comienza a reorganizarlo todo. Es como si las palabras que alguna vez dijiste, los gestos que olvidaste, las miradas que no devolviste, regresaran para ocupar su verdadero lugar. El silencio no borra, acomoda. Y mientras acomoda, revela. En ese orden nuevo que nace dentro, descubres que la realidad externa también empieza a transformarse, sin que la toques. Los antiguos decían que el universo es mente, pero no una mente que piensa, sino una que sueña. Sueña con sí misma a través de cada forma viva. Tú eres uno de esos sueños. Eres el pensamiento que el todo sostiene para contemplarse, y sin embargo, puedes despertar dentro del sueño, darte cuenta de que el soñador y lo soñado son uno. A eso los sabios lo llamaban recordar el nombre. No era un nombre literal, sino una vibración primordial, la frecuencia del origen resonando en tu interior. Cuando la pronuncias sin voz, el velo se disuelve. Ningún misterio es tan grande como el de la conciencia mirándose a sí misma. Puede parecer que habitas un cuerpo, pero en realidad el cuerpo habita dentro de ti. Tus sentidos son puertas, no límites. La piel no termina donde acaba el tacto. Se extiende en el campo que te rodea. Cada pensamiento proyecta geometrías en esa esfera invisible que te envuelve, y esas geometrías dialogan con las de los demás. Por eso las coincidencias no son azar, son intersecciones de campos. Lo que vibra en coherencia se atrae, lo que vibra en conflicto se distancia. El universo no responde a tus deseos, sino a tu frecuencia. Thoth enseñaba que la mente es un instrumento de traducción, no de creación. La creación ocurre en niveles más sutiles, donde la intención aún no se ha vuelto palabra. Pensar es recordar lo que ya fue pensado por el todo. Por eso, cuando una idea llega con fuerza, no viene de ti, viene a través de ti. Eres canal, no origen. Pero cuanto más puro es el canal, cuanto menos ruido mental, menos juicio, más precisa es la transmisión. El genio y el sabio no inventan, recuerdan. La memoria del espíritu no está en el cerebro, sino en el campo. Y ese campo es plástico. Se moldea con la emoción sostenida, no con un sentimiento pasajero, sino con la vibración persistente que mantienes incluso cuando no eres consciente de ella. Si sostienes miedo, el campo se contrae. Si sostienes confianza, se expande. El universo no interpreta tus palabras, sino tu tono. Es la entonación invisible la que ordena la materia. De ahí que el verbo sea sagrado porque lo dicho con verdad se convierte en forma. Las tablillas que mencionan la voz creadora lo sabían. No había escritura sin intención ni sonido sin propósito. El tono correcto podía elevar una montaña o apaciguar una tormenta interior. Y ese poder no era exclusivo de los iniciados, era natural en todo ser que vive. Pero para usarlo había que recordar la unión entre palabra y alma. Hoy las voces corren vacías. Decimos mucho y sentimos poco, y por eso las palabras no tienen peso. Sin emoción coherente, el verbo pierde su magia. En el templo interior, el discípulo aprendía primero a escuchar el latido detrás del pensamiento, la respiración entre las frases. Luego aprendía a pronunciar solo cuando el silencio interior lo autorizaba, porque solo desde ese silencio la palabra se volvía pura geometría. Entonces comprendía que cada sílaba tenía un color, cada pausa un significado.
cada respiración un acto creativo. La lengua humana era una prolongación del tejido universal. No hay rito más poderoso que la atención. Cuando miras algo con verdadera presencia, el objeto deja de ser inerte, se convierte en interlocutor. Las cosas hablan cuando las observas sin intención de usarlas. Un árbol, una piedra, una sombra. Comienzan a responder, no con frases, sino con sensaciones. Es la conciencia reconociéndose en sus fragmentos. Los antiguos lo llamaban la lengua muda de la naturaleza, y decían que quien aprende a escucharla deja de estar solo. Bajo esa mirada, la separación se vuelve imposible. No existe el dentro ni el fuera, solo niveles de una misma vibración. El cuerpo se percibe como una frontera flexible, el pensamiento como un eco en un océano mayor. En ese estado, el miedo se desvanece, no porque entiendas su causa, sino porque ves que no tiene raíz propia. Es una sombra que se proyecta sobre la mente cuando olvida su inmensidad. Y basta una respiración consciente para que esa sombra se disuelva. Cada vez que respiras con atención, el aire no solo entra, recuerda. Lleva en su estructura la huella de todos los que respiraron antes. La memoria de las montañas, de los mares, de los cuerpos que fueron y serán. Inhalas historia, exhalas creación. Es el mismo aliento que movía las aguas primordiales. Por eso el espíritu se llama también aliento. Son uno y lo mismo. El aliento del mundo atraviesa tus pulmones para seguir soñando. Cuando la mente se aquieta hasta volverse transparente, comienzas a ver el tejido que une todas las cosas, no con los ojos, sino con una claridad que no tiene dirección. Cada pensamiento ajeno te atraviesa, cada emoción colectiva te roza. Comprendes que nada de lo que ocurre está separado, que incluso la oscuridad tiene su propósito dar relieve a la luz, que la vida entera es un equilibrio de tensiones sutiles manteniendo el ritmo de lo real. Entonces llega la verdadera humildad, no la de quien se siente pequeño, sino la de quien percibe la vastedad sin miedo. La mente deja de querer controlar. El corazón se vuelve un compás silencioso, y en ese estado, la conciencia empieza a escribir otra historia a través de ti. No una historia de logros, sino de coherencia. Cada gesto, cada palabra, cada pausa, se vuelven alineaciones con un orden más grande. La vida ordinaria se vuelve ceremonia, el tiempo, maestro, el cuerpo, altar. En medio de esa ceremonia invisible, reconoces algo que no se puede olvidar, que el universo no está esperándote allá afuera, sino respirando contigo, que el pulso que sostiene las galaxias es el mismo que late detrás de tu costado, que todo lo que buscas ya te habita y solo el ruido del pensamiento lo hacía parecer distante. Comprender eso no es final, es comienzo, un comienzo que no anuncia, que no promete, que simplemente existe, tan vasto y tan simple como un rayo de luz que atraviesa la eternidad sin querer llegar a ninguna parte. Hay momentos en los que la realidad se adelgaza, como un velo que se rasga con suavidad, y detrás de esa grieta aparece algo que no puede describirse con los conceptos habituales. No es visión ni sueño, no es pensamiento ni emoción, pero lo abarca todo. Es como si el mundo exhalara y en esa exhalación mostrara su esqueleto luminoso. Allí, donde antes veías materia, percibes vibración. Donde antes sentías distancia, descubres correspondencia. Cada partícula, cada sombra, cada sonido está enlazado a todos los demás por un hilo de energía invisible.
Cuando esa percepción se despierta, la mente se sorprende, quiere nombrar, medir, capturar, pero el fenómeno se le escapa, porque el universo no es una cosa para entender, es un movimiento para sentir. La comprensión llega como un pulso que atraviesa el cuerpo, una oleada de reconocimiento sin palabras, y en ese instante, el alma comprende lo que los sabios intentaron expresar durante siglos, que todo lo que existe es una sola respiración expandida en infinitas formas. Los antiguos decían que Thoth no dejó dogmas, sino vibraciones, que su enseñanza no podía encerrarse en fórmulas porque era un estado del ser. Hablar de él era hablar del acto mismo de la conciencia autoiluminándose. Su escritura era una ciencia de resonancias, cada línea, cada símbolo, cada número. Eran llaves para modificar el ritmo del alma. El conocimiento se transmitía por presencia. El maestro no enseñaba, vibraba, y el discípulo recordaba. Ese recordar no ocurría en la mente, sino en el cuerpo sutil. Las células reconocían el tono y comenzaban a reorganizarse. El espacio entre los átomos se llenaba de claridad. Todo lo que estaba dormido empezaba a respirar. Esa era la iniciación, un despertar gradual del campo que nos constituye. A medida que esa vibración se afina, la vida cotidiana cambia. Los objetos parecen más livianos, los encuentros más significativos, el tiempo más elástico. Nada externo se altera, pero la percepción se amplía y con ella el sentido. El buscador aprende entonces que la realidad no es algo que se conquista, sino algo que se sintoniza. Igual que una cuerda de instrumento vibra cuando otra cercana emite su nota. La conciencia responde a aquello con lo que resuena. Por eso, cuando te alineas con la calma, atraes calma. Cuando emites gratitud, el campo entero se armoniza. El universo no reacciona a tus deseos, sino a la música que interpretas con tu vibración. Cada pensamiento es una cuerda pulsada. La pregunta es, ¿qué melodía estás creando sin darte cuenta? Los iniciados dedicaban horas a observar sus pensamientos, no para censurarlos, sino para descubrir su tono. Si una idea nacía del miedo, su sonido era áspero. Si nacía de la compasión, era claro. Así aprendían a dirigir la mente como quien afina un instrumento antes de una ceremonia. La verdadera disciplina no era moral, era acústica. El cuerpo también respondía a esa afinación. Cada órgano tiene su frecuencia, cada emoción su nota. El corazón vibra en tonos de expansión, el hígado en ritmos de contención, los pulmones en oscilaciones de libertad. Cuando una emoción se sostiene demasiado tiempo, el órgano correspondiente cambia de tono. Lo que la medicina moderna llama enfermedad es, en realidad, una disonancia prolongada. Por eso la sanación no viene del remedio, sino de la armonía. Restablecer el ritmo es restablecer la conciencia. Thoth lo explicó con la metáfora del péndulo. Todo oscila la noche y el día, la vida y la muerte, la inspiración y el reposo. El sufrimiento aparece cuando el ser se resiste al movimiento natural del péndulo, cuando quiere fijar lo que por naturaleza cambia. Aprender a moverse con el ritmo del cosmos es volver a la salud. Dejar que la oscilación siga su curso sin miedo. Así, el dolor deja de ser castigo y se vuelve transición. El iniciado que comprendía esto ya no buscaba escapar del mundo. Sabía que la materia es espíritu ralentizado y que el espíritu es materia acelerada. Dos caras de una misma corriente. Aprendía a caminar en medio de ambas sin pertenecer del todo a ninguna. Era testigo y participante,
observador y creador. En sus ojos el tiempo se detenía, no porque controlara los segundos, sino porque estaba tan presente que cada momento se convertía en eternidad. En esa presencia, la realidad se revela como una conversación constante entre lo visible y lo invisible. Cada sonido del viento, cada movimiento del agua, son mensajes del campo universal comunicándose con sí mismo. El ser humano, al escuchar, se convierte en traductor de esa conversación. Por eso el silencio no es vacío, es diálogo sin palabras. Los sabios aprendieron a responder sin interrumpir, a vibrar en sintonía con el mensaje en lugar de imponerse sobre él. A veces, en medio de esa comunión, surge una sensación profunda de ternura, una comprensión que no juzga, que no necesita entender. Es la mirada del todo reconociéndose en cada fragmento. Es el instante en que ves a otro ser y ya no percibes diferencia, solo continuidad. Esa ternura es el signo de la verdadera comprensión. No requiere esfuerzo ni doctrina, surge sola cuando la conciencia se reconoce como una. Entonces ocurre algo silencioso pero definitivo, la búsqueda se detiene. No porque haya terminado, sino porque ya no hay separación entre el que busca y lo buscado. Todo está contenido en el mismo acto de mirar. La vida, con sus giros, sus sombras y sus destellos, se vuelve el propio maestro, y tú, sin saber cómo, comienzas a caminar distinto, no más hacia afuera, sino desde adentro. Cada paso es una ofrenda, cada respiración un canto. El mundo entero se convierte en un templo sin muros, iluminado no por antorchas, sino por la conciencia misma. Hay un punto en el que el camino deja de ser lineal. No se avanza, no se retrocede, se profundiza. Es como si de pronto todo lo que parecía sólido se volviera poroso, y detrás de las cosas comenzaras a percibir una respiración común. La piedra ya no es solo piedra, sino memoria de estrellas. El agua no es solo agua, sino conciencia en estado líquido. Las fronteras se disuelven. Lo que llamabas afuera empieza a latir dentro de ti, y lo que creías interno se derrama en el mundo. Sí, no hay dentro ni fuera, solo distintos niveles de una misma vibración. En ese punto, la comprensión deja de ser intelectual. No se trata de saber, sino de sentir con todo el cuerpo. Cada célula se convierte en un ojo, cada poro en un oído. La percepción se expande hasta tocar dimensiones que no tienen nombre, pero que estaban ahí desde siempre, esperando tu atención. Y esa atención, cuando es pura, abre puertas, no hacia otros lugares, sino hacia otros estados del mismo lugar. La realidad no cambia, tú cambias de frecuencia dentro de ella. Entonces recuerdas algo esencial, que el universo no está compuesto de objetos, sino de relaciones. Nada existe por sí mismo. Cada cosa es el reflejo de otra cosa, y todas se sostienen mutuamente como notas en un acorde interminable. Lo que crees destruir no desaparece, se transforma. Lo que crees poseer, te posee. En la mente del todo, cada pensamiento genera una resonancia que viaja y regresa. Nada se pierde, todo se comunica. Los antiguos lo representaban con la imagen del Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma. No era un símbolo de destrucción, sino de continuidad. La conciencia se consume y se renueva constantemente. Morir y nacer son el mismo acto visto desde distintos ángulos. Cuando el alma comprende esto, la ansiedad se disuelve. No teme el fin, porque reconoce el ciclo. La muerte no es interrupción, es respiración. El todo inhala y exhala mundos. Ese conocimiento no se adquiere leyendo, sino atravesando el propio miedo.
El miedo es la última sombra que protege la puerta, no porque sea enemigo, sino porque obliga a mirar hacia adentro. Solo quien se atreve a sentirlo completamente descubre que detrás no hay nada. El miedo no tiene sustancia. Es una vibración que se disuelve en cuanto es observada con presencia. Lo que duele no es el miedo en sí, sino la resistencia a sentirlo. Thoth decía que la sombra es el guardián del templo. A quien la rehúye, lo mantiene afuera. A quien la abraza, le abre el paso. Por eso los iniciados descendían simbólicamente al inframundo antes de ascender a la cámara de la luz. No bajaban para sufrir, bajaban para integrar. Lo que no se integra, se repite. Lo que se acepta, se libera. Cada fragmento oscuro del alma, una vez reconocido, se convierte en combustible para la conciencia. La alquimia no transforma el plomo en oro, transforma el miedo en comprensión. Cuando integras tu sombra, el juicio desaparece. Ya no ves maldad ni virtud, sino ritmos. La oscuridad deja de ser opuesta a la luz y se revela como su contorno necesario. Sin noche, la aurora no tendría sentido. Sin silencio, no habría música. La mente humana, acostumbrada a dividir, se rinde ante esa evidencia. Y en esa rendición nace la sabiduría, un ver sin condenar, un comprender sin apropiarse. A partir de ese instante, todo gesto se vuelve significativo. El simple hecho de respirar se siente como una comunión con el universo. Cada mirada se convierte en oración, cada paso en geometría sagrada. La existencia se simplifica hasta lo esencial: percibir y ser percibido. No hay tarea más alta que estar presente, presente como el fuego en su llama, como el agua en su corriente. Entonces aparece un tipo de silencio distinto al de antes, un silencio que no es ausencia de sonido sino plenitud de sentido. Es un silencio que lo contiene todo, en él. Las voces de los que fueron y de los que serán resuenan como un coro invisible. Es el mismo silencio que llenaba las cámaras de las pirámides, donde cada respiración humana se mezclaba con el eco del cosmos. Allí, en la oscuridad más profunda, los iniciados veían sin ojos y comprendían sin palabras. Comprendían que el verdadero nombre de las cosas no puede pronunciarse, que todo lo que existe tiene una vibración secreta que se revela solo cuando es amada. Amar no en el sentido de deseo, sino de reconocimiento, ver y aceptar, permitir que lo observado sea lo que es, sin intentar corregirlo. En ese acto de aceptación profunda, la energía se equilibra. Es la ley de correspondencia en su forma más pura lo que abrazas. Se armoniza. El alma que alcanza ese punto ya no busca milagros. Su milagro es existir. Camina por el mundo con la serenidad de quien sabe que cada acontecimiento, cada persona, cada piedra en el camino, son reflejos de su propia vibración. Nada externo puede herir lo que se sabe uno con todo. La vida deja de ser prueba y se convierte en expresión. El alma se vuelve translúcida, y a través de ella, la luz del todo brilla sin obstáculo. Y así, la espiral continúa, infinita. El ser que recuerda su origen vuelve a olvidarlo para poder recordarlo de nuevo. Porque solo en el olvido puede nacer la experiencia, y solo en la experiencia puede el recuerdo tener sentido. La conciencia juega a perderse para encontrarse, y en ese juego perpetuo crea universos. Lo comprendido no se convierte en conclusión, sino en comienzo. Lo eterno se repite sin cansancio, cada vez con un matiz nuevo, como una melodía que nunca cesa de reinventarse.
Hay un instante, imperceptible pero definitivo, en que el alma se da cuenta de que todo lo que ha buscado no estaba escondido, sino velado por su propia mirada. Ese momento no llega con fuego ni con truenos, sino con la quietud más profunda. Una claridad serena empieza a expandirse desde dentro, como un amanecer que no depende del sol. No hay emoción desbordante ni pensamiento triunfante. Solo un reconocimiento silencioso: estás aquí. Y eso basta. La mente, acostumbrada a correr, no entiende al principio, quiere causas, quiere razones, pero lo que ha ocurrido no pertenece a la lógica, sino al ritmo del misterio. Es la madurez de la conciencia. Como una fruta que, al alcanzar su punto exacto, se desprende del árbol sin ruido, así el alma madura se suelta del afán de comprender. No porque renuncia al conocimiento, sino porque lo ha trascendido. Comprender se vuelve innecesario cuando eres lo comprendido. Los textos más antiguos insinúan que ese estado era el verdadero propósito de toda iniciación. No acumular poder ni prolongar la vida, sino recordar la vida que nunca ha sido interrumpida. En ese recuerdo, las fronteras del tiempo se aflojan. Lo que llamas pasado te atraviesa en forma de intuición. Lo que llamas futuro te acaricia en forma de posibilidad. Todo se convierte en presente expandido. A veces, mientras caminas entre la multitud, notas una calma que no se explica. El ruido no te toca. Los rostros parecen reconocerse entre sí como si todos compartieran una memoria común. No es una visión mística. Es la conciencia colectiva asomándose por una rendija. Durante un instante, los hilos invisibles que conectan a los seres humanos se vuelven perceptibles. Es un suspiro compartido, una armonía breve pero real. La vida se muestra como una sola mente experimentándose en millones de formas. Todd enseñaba que esa percepción no debía guardarse como privilegio, sino integrarse en lo cotidiano. El conocimiento, si no se encarna, se disuelve. Por eso los verdaderos sabios eran indistinguibles del pueblo, reían, trabajaban, dormían, pero su mirada tenía la claridad de quien ve lo eterno en lo simple. Sabían que barrer un suelo con presencia podía abrir más puertas que recitar 1000 fórmulas vacías, porque el poder no está en lo extraordinario, sino en la profundidad con la que habitas lo ordinario. El alma que recuerda vive sin esfuerzo, no porque todo sea fácil, sino porque ya no se opone al flujo. Deja que el péndulo oscile, deja que el río siga su curso. La voluntad se transforma en cooperación. Lo que antes era lucha se convierte en danza. Así nace una nueva forma de inteligencia, la inteligencia del corazón. No piensa, siente, no analiza, percibe, no argumenta. Sabe, en su ritmo. El universo se organiza sin plan. Cuando esa inteligencia despierta, todo adquiere otra textura. La mirada se ablanda, la voz se aquieta, la sensibilidad se vuelve brújula. Ya no necesitas señales externas, porque cada vibración interna te indica el camino. Si algo contrae tu pecho, no es tuyo. Si algo lo expande, te pertenece. Es una navegación silenciosa por el océano de la existencia. La brújula no está en la mente, está en el pulso. En ese vivir desde el pulso, las antiguas leyes herméticas se revelan como principios naturales. No hay nada esotérico en ellas. Son el lenguaje del cosmos expresado en movimiento. La ley de vibración, la de correspondencia, la de ritmo, la de causa y efecto. No son mandamientos, son observaciones. Thoth las escribió no para ser adoradas, sino para ser reconocidas en uno mismo.
Cada respiración obedece esas leyes. Cada pensamiento las refleja. La sabiduría consiste en no ir contra ellas. Así, la vida se simplifica. No hay que forzar los procesos, solo acompañarlos. No hay que buscar señales, solo estar lo bastante despierto para ver las que ya están. La sincronía deja de ser sorpresa y se vuelve hábito. Comprendes que cada coincidencia es una conversación entre tú y el universo. Cuando lo interno y lo externo vibran al unísono, el diálogo es perfecto. En ese diálogo, incluso el dolor encuentra su lugar. Ya no es enemigo, sino mensajero. Te enseña dónde tu energía se resiste a fluir. No viene a castigarte, sino a recordarte. Cuando lo escuchas sin juicio, su mensaje se completa y la herida se convierte en puerta. Por eso los sabios no huían del sufrimiento, lo observaban. Sabían que en su núcleo se escondía la semilla de una comprensión más grande. Lo que el ego llama pérdida, el alma lo reconoce como ajuste, poco a poco. Lo humano y lo divino dejan de ser polos opuestos. Se funden en una única corriente. No hay necesidad de escapar del mundo para tocar el cielo. El cielo se revela en el gesto más sencillo en un niño que ríe, en la lluvia sobre la piel, en el temblor de una hoja. Lo sagrado ya no se busca, se respira, y al respirar, todo adquiere un brillo que no proviene de la luz externa, sino de la presencia que lo habita. Así es como la conciencia se expande sin ruido. No hay proclamación ni meta final. La expansión es infinita. Y cada despertar contiene el germen de otro despertar mayor. El alma no llega, se despliega. Y mientras se despliega, el universo la acompaña. Cada paso que das hacia ti mismo es un paso que el todo da hacia su propia comprensión. Nada se desperdicia. Todo vibra en la misma sinfonía que no comenzó ni terminará jamás. Cuando, por fin, sientes que el viaje se detiene, descubres que no hay fin. Solo una respiración más profunda, un silencio más amplio, una paz más viva. Has vuelto al punto de origen, pero ya no eres el mismo, porque ahora sabes que nunca saliste de allí. El círculo se ha cerrado, y dentro de él, el universo sigue girando, inmutable y cambiante, como un corazón que late en todas las cosas. Es en ese instante, cuando todo parece haberse aquietado, que comienza la verdadera alquimia, no la de los metales ni de las fórmulas secretas, sino la de la percepción. El oro del espíritu no se obtiene mezclando sustancias, sino fundiendo los velos que separan lo visible de lo invisible. Lo que antes era dualidad se revela como una danza perfecta de contrarios que se aman. Luz y sombra, arriba y abajo, dentro y fuera. Todas las polaridades comienzan a girar alrededor de un mismo centro silencioso tú. Esa alquimia no ocurre en un laboratorio ni en templos antiguos, sino en la vida diaria, en cada instante donde eliges permanecer presente en vez de reaccionar. Es ahí donde el plomo de la inconsciencia se transforma en el oro de la sabiduría. Cada pensamiento que se observa sin juzgar, cada emoción que se siente sin reprimir, cada silencio que se sostiene sin miedo, es un paso en esa transmutación. La piedra filosofal no se busca fuera, se cultiva en el corazón. El corazón es el laboratorio vivo donde lo humano se une a lo divino. No late solo para mantenerte con vida. Late para recordarte el ritmo del cosmos. Si escuchas atentamente, notarás que su pulsación no es distinta a la del mar, al flujo del viento o al movimiento de las estrellas. Es la misma frecuencia expresada en distintas formas. En el fondo, todo respira al unísono. La unidad no es una idea, es un hecho biológico, espiritual y vibracional. Cuando esa comprensión desciende de la mente al cuerpo,
Algo se reorganiza. La tensión que antes creías normal empieza a disolverse. Las prisas pierden sentido. Las comparaciones se desvanecen. Ya no hay necesidad de demostrar, solo de ser. En esa naturalidad, lo sagrado florece. Lo divino no llega como un visitante, emerge desde dentro, como una voz que siempre estuvo hablando, pero ahora puedes escuchar. Los antiguos sacerdotes egipcios decían que cada ser humano llevaba en el pecho una semilla de la conciencia solar. No hablaban del sol físico, sino de la inteligencia luminosa que sostiene la existencia. Esa semilla es el recuerdo de tu origen, cada experiencia de amor, cada acto de compasión, cada momento de presencia, la despiertan un poco más. No se abre de golpe, sino como el loto que asoma sus pétalos uno a uno con la luz de la aurora. Cuando florece, descubres que el alma no es una viajera perdida en el universo, es el universo mirándose a sí mismo a través de ti. Todo el recorrido, todo el aprendizaje, todos los símbolos, eran espejos para que recordaras esa simple verdad. Lo que buscabas en las estrellas, en los textos antiguos, en los templos, siempre estuvo en tu respiración. Thoth lo llamó la ecuación divina, el punto donde el microcosmos y el macrocosmos se reconocen idénticos, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. En esa ecuación, la vida deja de ser un problema que resolver y se vuelve una melodía que interpretar. No hay errores, solo notas que se afinan con el tiempo. Cada caída es una pausa, cada pérdida una variación. El alma madura al ritmo de esa música, aprendiendo a no temerle a los silencios entre una nota y otra, porque en esos silencios es donde el todo respira y la creación se renueva. Así entiendes que el universo no está hecho de cosas, sino de actos de amor en movimiento. Cada átomo es un gesto de atención, cada forma una expresión del deseo de existir. Y tú, al percibirlo, participas en ese deseo. La conciencia no es observadora, es creadora. No mira desde fuera, sostiene desde dentro. Cuando miras con verdad, lo que miras cambia, y al cambiar, te cambia a ti. Por eso los sabios nunca hablaron de dominar la realidad, sino de servirle. Servir no como sumisión, sino como colaboración. Ser instrumento consciente de una inteligencia mayor que no está lejos, sino respirando contigo. Ese es el misterio de Thoth, el Dios que escribe el mundo con la tinta del tiempo y el aliento de los seres. Él no dicta, susurra, no ordena, inspira, no exige fe, despierta memoria. En esa memoria colectiva, cada uno es una sílaba del verbo eterno. No importa el idioma, la forma, el nombre, todo lo que vibra participa del mismo canto. La misión no es destacar, sino afinarse, cuando lo haces. El universo entero canta contigo, y ese canto, aunque invisible, reordena los hilos del destino. Los antiguos lo sabían, una sola mente en armonía puede iluminar ciudades enteras. Entonces, por primera vez, entiendes el verdadero significado de poder. No es controlar, sino comprender. No es imponer, sino irradiar. No es gritar, sino sostener silencio con tanta presencia que el mundo se alinee solo. El poder que no necesita demostración es el único que perdura, porque nace del mismo corazón que sostiene las galaxias. Ese corazón late en ti, ahora mismo, esperando que recuerdes que nunca dejó de hacerlo. Así, el viaje llega a un punto donde ya no hay distinción entre camino y caminante. La enseñanza se disuelve en experiencia, la experiencia en silencio, el silencio en vibración.
No hay más palabras, solo frecuencia. La mente se inclina ante el misterio, el alma sonríe, y el universo continúa respirando a través de tu pecho, porque en cada inhalación, el todo se redescubre, y en cada exhalación, se ama a sí mismo una vez más. Cuando crees que todo ha sido comprendido, algo más profundo comienza a abrirse. Es una puerta sin forma, un resplandor que no proviene de ninguna dirección, pero que lo inunda todo. Es el momento en que el alma comprende que el despertar no consiste en alcanzar una cima, sino en disolverse en aquello que siempre fue. No hay un yo iluminado observando el mundo desde arriba. Hay el mundo observándose a sí mismo a través de infinitos ojos, y uno de ellos es el tuyo. Todo lo que antes parecía sólido comienza a parecerse al agua transparente, mutable, obediente al movimiento de una corriente más grande. No hay más lucha por mantener la forma, porque la forma misma se vuelve oración. El cuerpo ya no es un obstáculo, sino un templo. Los pensamientos ya no son enemigos, sino mensajeros del flujo que atraviesa tu ser. Todo se vuelve lenguaje, todo habla, todo respira contigo. Y en medio de esa claridad, aparece un reconocimiento silencioso. El universo nunca ha estado fuera, siempre ha estado dentro, proyectado en diferentes capas de percepción. Las estrellas que miras en el cielo son los mismos puntos de luz que parpadean en tus células. Los ríos que cruzan la tierra son extensiones de las corrientes que se mueven dentro de tu pecho. Las nebulosas lejanas giran al mismo ritmo que las espirales de tu ADN. Como es arriba, es abajo deja de ser frase mística para convertirse en evidencia vibracional. Comprendes entonces que cada acto, por insignificante que parezca, afecta al todo. Una palabra dicha con amor cambia la estructura de la atmósfera. Un pensamiento de compasión reorganiza el campo de millones de almas. El universo responde, no porque esté mirando, sino porque tú eres su mirada. No hay separación entre observador y observado. Lo que transformas dentro, se transforma fuera. Lo que niegas en ti, se manifiesta ante ti. En ese espejo infinito, la responsabilidad deja de ser carga y se vuelve privilegio. Poder elegir la frecuencia desde la que emites es el verdadero libre albedrío, y esa elección no se hace una vez, sino a cada instante, en cada respiración. Elegir vibrar desde el miedo o desde el amor, desde la duda o desde la presencia. Cada elección es una semilla que germina en la trama del cosmos. No existe neutralidad, todo vibra, todo comunica, todo crea. Entonces recuerdas las palabras antiguas. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. No era una frase decorativa, era la instrucción central del misterio. Porque conocerte no es entender tu historia, sino percibir tu estructura vibracional. Reconocer qué melodía estás emitiendo y ajustarla hasta que coincida con el tono de la creación. Esa es la verdadera comunión, cuando tu frecuencia y la del todo se entrelazan. No hay súplica ni adoración, solo correspondencia. Los iniciados llamaban a este estado la fusión de las dos tierras, la tierra del cuerpo y la tierra del espíritu, el Egipto visible y el Egipto interior. En ese punto, los templos externos se vuelven innecesarios, porque el templo eres tú. Cada inhalación es incienso, cada pensamiento una ofrenda, cada mirada una plegaria viva. Ya no necesitas mediadores ni rituales complicados. La liturgia ocurre en la simpleza del instante presente,
Pero la mente humana, todavía temerosa de su grandeza, intenta aferrarse a las formas. Quiere comprender lo que solo puede experimentarse. Por eso, el silencio se vuelve el maestro final, no el silencio de los labios, sino el del alma, ese estado donde ya no hay preguntas, porque toda pregunta se disuelve en su respuesta. En ese silencio, la conciencia se expande sin límites. No hay arriba ni abajo, ni nacimiento ni muerte, ni principio ni fin. Hay solo vibración pura, el latido primordial que sostiene todo lo que ha sido y será. Cuando te rindes a ese silencio, algo ocurre. No ves luces ni oyes coros celestiales. Lo que sientes es más simple, más íntimo, una ternura que lo abarca todo, una presencia que no necesita nombre, una certeza que no proviene del pensamiento, sino del reconocimiento. Es como si el universo se abrazara a sí mismo dentro de tu pecho, y en ese abrazo, el tiempo se detiene. Los sabios decían que este era el punto más alto de toda iniciación, el instante en que el alma se da cuenta de que no hay nada que alcanzar, porque siempre estuvo donde debía estar, porque todo lo que vivió, amó y perdió, no fue un error, sino parte del diseño sagrado que la condujo hasta ese silencio. El viaje no fue un camino hacia algo, sino una espiral que la llevó de regreso al centro. Desde ese centro, el mundo se ve distinto. No hay caos, solo danza. No hay culpa, solo aprendizaje. No hay destino, solo creación continua. Y lo más hermoso es que comprendes que nada está fuera de lugar. Todo, incluso lo que dolió, incluso lo que te hizo caer, fue parte de la perfección. La sombra, la duda, la pérdida, fueron los maestros más fieles. Sin ellos, no habrías recordado la luz. Entonces sonríes, no con la boca, sino con el alma. Una sonrisa que no busca aprobación, que no necesita testigos. Es la sonrisa del todo reconociéndose a sí mismo a través de ti. Y entiendes que ese fue siempre el propósito que la conciencia del universo, al mirarse en tus ojos, pudiera saberse viva, que tú, al mirar el mundo con ternura, lo ayudaras a recordar su propia divinidad, así, en la quietud final del viaje. Descubres que nunca estuviste solo, que Thoth no era un dios distante, sino la voz interior que te susurró en cada silencio, que el templo no estaba en las piedras, sino en tu respiración, que el código no era una palabra secreta, sino el ritmo de tu propio corazón. El misterio nunca estuvo oculto, eras tú quien debía volverse transparente para poder verlo. Cuando por fin te vuelves transparente, la luz no solo pasa a través de ti, se convierte en ti. El universo continúa su canción, y tú, como una nota dentro de esa sinfonía eterna, vibras con él, consciente, libre, infinito. Así, tras todo lo recorrido, el alma llega al punto donde las palabras se disuelven y la mirada se vuelve pura presencia. No hay puertas que abrir ni secretos que revelar. Lo que parecía una búsqueda era, en verdad, un regreso. Un regreso tan profundo que no lleva a ningún lugar, porque siempre has estado allí, en el corazón mismo del todo, respirando al compás de su eternidad. El camino no termina, simplemente deja de tener dirección. Ya no hay arriba ni abajo, ni dentro ni fuera. Cada cosa ocupa su lugar perfecto, y tú comprendes que el universo jamás ha cometido un error, que cada sombra te empujó hacia la luz, que cada caída fue una manera del cosmos de inclinarte ante ti mismo, de obligarte a mirar adentro. Las heridas se transforman en geometrías sagradas,
los silencios en mantras, las pérdidas en iniciaciones. Todo fue enseñanza, todo fue ofrenda. En este instante, respiras y el aire tiene otra densidad, como si contuviera memoria. Lo inhalas y sientes que dentro de ti están todas las épocas, las arenas de Egipto, los cantos de los templos, los susurros de los sabios, las voces de los que amaron antes de tener nombre. Todo converge aquí, en esta inhalación, y en la exhalación. Los devuelves al universo, ya transformados en gratitud. No hay triunfo en el despertar, solo comprensión. Comprendes que el amor no era un sentimiento, sino la sustancia de la que todo está hecho. Que lo divino no está arriba ni en los cielos, sino en el gesto más pequeño, en una mano que toca sin poseer, en una mirada que comprende sin juzgar, en un corazón que late sabiendo que cada latido es la voz del todo pronunciando su nombre. El alma madura deja de preguntar por su propósito, porque se vuelve propósito mismo. Su existencia basta, ya no busca dejar huella, porque entiende que es la huella. Cada paso, cada respiración, cada silencio, son parte del diseño infinito. Ya no teme desaparecer, porque ha descubierto que nunca nació. Era el universo jugando a recordarse. En la calma de ese reconocimiento, el tiempo se vuelve transparente. Lo que era pasado y futuro se funden en un solo instante. El sol no nace ni muere, simplemente brilla. La noche no se opone al día, lo contiene. La vida no lucha contra la muerte, la danza. Todo se vuelve circular, como el Ouroboros. La serpiente que se devora y se renueva. Tú eres esa espiral, ese ritmo, ese fuego que jamás se apaga porque nunca comenzó. Thoth, el escriba eterno, no está en las páginas de los libros ni en las ruinas de piedra. Está en el acto de recordar, en cada vez que miras el mundo con reverencia, en cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, en cada instante en que reconoces que la realidad es un espejo vivo y que tú eres la imagen y el reflejo. Él no dejó mandamientos, dejó vibraciones, y cuando vibras en coherencia con la verdad, su sabiduría despierta dentro de ti. Ahora lo sabes, no hay allá afuera, todo ocurre dentro. El universo entero es tu respiración expandida. Eres el sueño del todo soñándose. El pensamiento que se piensa a sí mismo, y en esa comprensión no hay orgullo, solo ternura, porque el misterio no se conquista, se ama, se respeta, se guarda en silencio, como una llama que arde sin querer mostrar su fuego. Así termina y comienza el viaje en el mismo punto donde el aliento se une con el vacío. El cuerpo sigue en el mundo, pero el alma se ha vuelto transparente. Ya no caminas, fluyes. Ya no hablas, resuenas. Ya no buscas, recuerdas. Y cuando el silencio se hace total, escuchas algo que no viene del exterior, un pulso suave, antiguo, infinito. Es el latido del todo, resonando dentro de ti. Lo reconoces, sonríes, y sin decir palabra, comprendes. El viaje ha terminado, pero el viaje nunca termina, porque el universo seguirá respirando a través de ti, como lo hizo desde el principio, y en cada respiración volverá a nacer la luz.